¿Os acordáis del vídeo en el que os proponíamos un concurso de escritura con un premio de 300 euros? Aquí tenéis el enlace. Pues resulta que, casualidades de la vida, qué cosas, nosotros somos el jurado. Y en este vídeo os vamos a contar cuál es el relato ganador y por qué lo hemos elegido. Bienvenidos a Cómete la sopa, Kafka. Historias de la calle 5 era un concurso del Club de Escritura de Fuente Taja de la Fundación Escrituras, en el que la calle era el hilo conductor de las historias. Se trataba de un concurso un tanto peculiar porque tenía mucha importancia en los comentarios que os habéis hecho unos a los otros los que habéis participado en el concurso. Y a la vez, porque como os decíamos en las bases, tenía mucha importancia el contenido audiovisual que se añadía a los textos. Estábamos hablando de las fotografías, de los vídeos, de los audios, y la verdad es que nos hemos encontrado cosas muy buenas. Historias de la calle 5 es una convocatoria que ya ha terminado y bueno, yo creo que ha sido un éxito estupendo. Ha habido 444 textos presentados, muchísimos comentarios, os habéis comentado unos a otros una barbaridad y hemos tenido el concurso hasta una polémica. ¡Wow! A la que no vamos a entrar en absoluto. Es la primera vez que, como Cómete la sopa Kafka, somos el jurado de un concurso y bueno, pues ha sido una experiencia, yo creo que bonita, y han sido 444 textos, más o menos a 5 minutos por texto, en total se ven como unas 37 horas, que es una barbaridad. Es una barbaridad, son 5 jornadas de trabajo y una semana leyendo vuestros textos, no está pagado, no está pagado. A mí en concreto una cosa que me ha ocurrido es que a veces cuando leía algunos textos me daba rabia porque es como que les faltaba muy poco, ¿no? A veces alguna cosa un poco de claridad, a veces, bueno, a mí me parecía al menos presentar el conflicto un poco antes, cosas jolín, que habrían conseguido que ese texto estuviera a lo mejor entre los finalistas, sí que tienes ese sentimiento ahí un poco de... Te hubiera gustado darles un empujoncito, hablar con ellos y decirles, sí, mejora este poco y ya casi sí, lo tienes. A mí me ha pasado otra cosa. Cuando estaba leyendo los textos y valorándolos, me pasaba que me leía 4 o 5 y decía, descansa un poco, mira un poco por la ventana y descansa un poco para que te pille fresco, para estar con igualdad de condiciones todos y cada uno de los textos. Era una cosa como la que tenía ahí muy presente, ¿no? Está como darle la oportunidad a cada texto de que te entre como nuevo. A continuación vamos a comentar el fallo del jurado, quién ha ganado en cada categoría. Si ya lo conocéis o nos interesa mucho, podéis ir directamente al análisis del texto ganador. Os dejamos en la caja de comentarios el minuto en el que aparece. Empezamos entonces con el fallo. Premio al lector más destacado. Nombre... No, al revés. Vale. Nombre. Jimmy. Wow. Nos han gustado mucho los comentarios que ha hecho Jimmy, en primer lugar por el pedazo de trabajo que se ha hecho. Ha comentado muchísimos textos, aunque por sí solo eso no tendría valor, porque habéis sido muchos lo que lo habéis hecho. Y habéis dedicado mucho tiempo y mucha energía y mucha fuerza, eso lo hemos visto. Pero nos han gustado especialmente los comentarios de Jimmy por esa puntería que ha tenido con la parte técnica. Ha sido capaz de dar con la clave en muchos textos de lo que le pasaba. Y además hacerlo pues con un cuidado hacia el autor, con un buen rollo a la hora de decir, venga, puedes mejorar esto, que la verdad es que hemos aprendido mucho de él. Enhorabuena, Jimmy. El ganador de la votación popular es... Nombre... Pero nombre no, título o autor. Autor... Dabone. Título... Eucaliptos. Este es un premio en el que no hemos tenido nada que ver, ha sido el texto más votado por vosotros y es un texto que habla de un pueblo, de un pequeño pueblo, de una familia, en un pequeño pueblo de La Pampa, Argentina. Vamos ya con los 20 finalistas. Hemos elegido 20 finalistas que no tienen, a nuestro juicio, no tienen tanta fuerza o funcionan tan bien como el ganador, pero se han quedado ahí a las puertas. No vamos a deciros los nombres y los títulos de todos los finalistas, por eso, porque son muchos, pero los tenéis aquí abajo para que podáis entrar ahí a leerlos. Y sí nos gustaría hacer una mención especial a 3 textos de estos 20 finalistas que nos han gustado especialmente. Vamos con ellos. Nos gustaría hacer una mención especial con el texto del autor Marván. Título. ¿Qué se siente? Este relato nos ha gustado mucho, especialmente por lo bien que ha unido todo ese material audiovisual con el texto. Leer el texto de ¿Qué se siente? Es una experiencia muy diferente o bastante diferente a leer un texto solo de palabras, ¿no? Uno disfruta de esas fotografías, de esa música, de ese vídeo que encabeza el relato. Es que las fotos son muy buenas, las imágenes son muy buenas, fotos de la calle. Sí, y nos presenta a esos personajes, ¿no? A esos personajes a través de esas fotos.
Nos ha gustado mucho también ese desenlace, que también es audiovisual de alguna manera, aunque incluye la palabra, y desde luego compramos totalmente ese experimento de llevar una poltrona vieja por las calles de Bogotá y hacer fotografías a aquel que se quiera subir. Estupendo proyecto que nos ha compartido y se lo agradecemos. Tenéis aquí abajo en la caja de comentarios el acceso para que podáis leer este cuento. El segundo texto destacado de estos 20 finalistas es... Título. La calle. Autora. Carmen Rodríguez. Hemos seleccionado La calle, que es un poema, porque nos gusta mucho la sonoridad, nos gusta mucho ese ritmo con que va uniendo los versos, Carmen. La verdad es que nos parece de una delicadeza enorme. Fijaos cómo empieza el poema. Mi vida es este pedazo de calle en la que vivo. Y a partir de ahí, verso a verso, Carmen nos va mostrando ese pedazo de calle en la que vive. Ese pedazo de calle que hay al otro lado de la ventana. Y lo hace de un modo puntillista, mostrándonos en cada verso pues una imagen, un trocito, al modo en que lo hacía, por ejemplo, el Bosco en el Jardín de las Delicias, ¿no? Mostrando trocitos de ese paraíso, trocitos a veces también de ese infierno. Una belleza de poema que la verdad es que nos ha encantado. Enhorabuena. Lo tenéis aquí abajo también en la caja de comentarios. ¿Vas a decirlo todas las veces? Todas las veces. Y el tercer texto que destacamos de esos finalistas es el de... Título. Agua con limón. Autora. Isabel Santoja García Ramos. Este texto nos ha gustado mucho porque literariamente es muy redondo, utiliza muy bien esa segunda persona, utiliza muy bien las isotopías, las repeticiones que hacen verosímil a esa segunda persona, que lo vuelve una conversación de un bar, ¿no? Que eso no es nada sencillo. Es muy bueno el desenlace y además es que es un texto que es capaz de hablar de una manera humorística de esta situación en la que nos encontramos de pandemia, ¿no? Que no es nada fácil, ¿eh? Nos hemos encontrado unos textos muy duros y la verdad que se ha agradecido un poquito de humor en este texto y en otros que viene bastante bien. Yo creo que lo necesitamos un poco. Y por fin, el ganador del concurso Historias de la Calle 5 es... Título. Servicios ocultos. Autor. Arúgula crispada. ¡Ah! ¡300 euros! Servicios ocultos, de Arúgula crispada. Texto ganador de Historia de la Calle 5. Nos cuenta la historia de una jornada de trabajo, de 4 trabajadores que se montan en la caja de la furgoneta de madrugada, se van a cavar una zanja allí al barrio de las casotas con jardín, es decir, del barrio bueno, a levantar una zanja para que se ponga un cableado y luego ellos tienen que tapar otra vez la zanja y vuelven en su camioneta de vuelta cansados, derrotados, sin ganas ni siquiera de hablar. Eso es lo que cuenta este texto. Juan consiguió la chamba gracias a su cuñado, el Ray. El Ray limpió vidrios colgado en un andamio, repartió pizzas, hizo chapa y pintura de autos, en un tiempo hasta faenó cerdos. El dato de la cuadrilla se lo había pasado un amigo que después murió, y entonces el Ray lo llamó a él. La mayoría no aguantaba más que un par de quincenas. El Ray lleva 2 meses. Algo que está presente en todo el texto y en concreto en este párrafo es la precariedad. Este texto nos habla de esas condiciones laborales tremendas para esos trabajadores, cómo están explotados y cómo entre ellos se ayudan, ¿no? Se ayudan frente a ese ingeniero que es el que tiene el poder y es el que elige si les contrata o no les contrata, si les paga o no les paga ese sobre. El segundo de los temas que domina ese texto de servicios ocultos es el tema de la pandemia. Pero nos ha gustado mucho cómo lo ha tratado, porque la pandemia aquí no es el protagonista, no es el centro de la historia, sino que aparece más bien como un contexto. Aparece como esa complicación que se añade a la precariedad que nos ha comentado Emilia. Sería como una violencia añadida a la violencia. Y eso se ve desde el minuto 1 del relato, cuando ese ingeniero le dice a Juan, el protagonista y narrador, le dice: o te pones el cubrebocas o tú aquí no entras a cobrar. Lo interesante de este texto, una de las cosas más interesantes de este texto, es que tanto la precariedad como el tema de la pandemia no son el centro del discurso. Si uno dijera de qué va este texto, no diría va de la precariedad o en principio no diría va de la precariedad o va de la pandemia. ¿Cómo consigue este cuento hacer precariedad, hacer pandemia, sin ponerlos en el centro del discurso? Lo consigue de 3 maneras. La primera, uno de los básicos en la escritura,
No explica, sino que muestra. No dice qué precario es este trabajo, qué mal la situación en la pandemia, sino cómo nos están explotando, ¿no? Cómo nos están explotando, sino que nos muestra distintas situaciones en las que esos personajes se ven explotados y se ven en una situación de pandemia. Respecto a la precariedad, pues desde que Rey vaya a trabajar con fiebre... Este chavo de 12 años que trabaja... que por seguridad trabaja, sí, acabar en la zanja, ¿no? Que cobran a diario... que después de levantarse a las 6 de la mañana para ir a trabajar tienen todavía una hora a la intemperie para llegar a su sitio de trabajo. En fin, hay mil ejemplos. Y respecto a la pandemia, pues la primera escena ya nos lo muestra, ¿no? Como sin ese cubrebocas no puede cobrar Juan. El segundo aspecto que hace que este texto cuente también estos dos temas es el campo semántico de la muerte que introduce, que obviamente está relacionado con esos dos temas. Lo vemos, por ejemplo, en la muerte del perro negro, en ese flashback que hace el protagonista Juan cuando está acabando la zanja. Lo vemos en que Juan, para conseguir el trabajo, ha muerto otra persona. El anterior trabajador ha muerto para que él lo consiga el trabajo. Y luego hay una metáfora muy bella que es el propio cavar de la zanja. Y la tercera cosa que es fundamental para que funcione todo el texto, pero desde luego para que nos cuenten estos dos temas de esta manera, es la voz. La voz que utiliza el narrador, el lugar desde el que habla el narrador. Es una voz que no juzga. En ningún momento dice menudas condiciones tengo que sufrir, sino que es una voz que ve como natural y nos cuenta como natural el trabajar todas esas horas en esas condiciones. Es una voz que no se victimiza, no se ve como víctima, sino que se ve como pues una persona más que hace lo que tiene que hacer o lo que hay que hacer. Es una voz también muy poco política y creemos que esto es uno de los grandes aciertos del texto. En este sentido, la voz también es individualista, no habla desde un nosotros, ¿no? Desde una clase social de trabajadores, sino que habla desde esta es mi jornada y lo que yo quiero es la paga y ya está. Lo curioso es que desde esa voz tan poco politizada, tan individualista, tan aparentemente objetiva de lo que está pasando, que mira las cosas de manera tan natural, consigue transmitirnos a los lectores un texto donde se ve claramente la injusticia, donde se ve claramente la dificultad de esa pandemia, ¿no? Como ese clash que hace el texto, a partir de ese narrador, creo que es una de las cosas mejor hechas que tiene. Sí, es como si el texto, es como si fuera el propio lector el que pone la mirada política, ¿no? Porque el texto te lo muestra, pero el lector es crítico, ¿no? No te está explicando, no te está diciendo... No te lo está dando domesticadito, eres tú el que pones eso, está claro. ¿Por qué nos creemos a esa voz que nos cuenta? ¿Por qué sentimos que Juan, el narrador, nos está contando su historia desde dentro del propio drama? Creemos que es por dos razones. En primer lugar, es por el lenguaje tan coloquial que se usa. Este texto está contado en una primera persona, es el propio Juan el que nos va narrando las cosas, y aunque tiene muy buena musicalidad el texto, aunque está contado con muy buen ritmo, está contado a la vez con unas palabras muy sencillas, con un lenguaje muy de la calle que pega mucho pues con este muchacho que se levanta todas las mañanas para ir a trabajar con el pico y con la pala. También pasa con la sintaxis, que está muy pegada al habla. Fijaos el ejemplo. Hoy no, porque al Ray le dio fiebre, y entonces Pueblito puso a su chavo a ocuparse de la cabecilla, y agarró el pico para que el Ray descanse un rato. Esta frase en cualquier otro texto la veríamos como enrevesada, como que no funciona, le diríamos, corta esto, mete 3 puntos en el medio y ordénalo un poco. Pero aquí funciona muy bien porque nos da esa verosimilitud, nos da esa forma de pensar y por tanto de hablar que tiene Juan. El segundo elemento que nos hace no dudar de este discurso de Juan es que a pesar de lo coloquial que parece el texto, parece que está dicho según sale, está muy trabajado por dentro. Están muy bien hechas las transiciones. El texto pasa a menudo desde el presente de la escena al pasado del recuerdo de Juan, donde nos habla de la muerte de su perro, donde nos habla de cómo consiguió el trabajo. Y esos enganches del presente al pasado y vuelta al presente funcionan muy bien, están hechos muy suaves. La presentación de los mismos personajes, que son varios personajes, esos 4 hombres y ese muchacho que van en la camioneta, más el ingeniero, más algún otro que aparece por ahí, están presentados con mucha naturalidad, con mucha sencillez, sin parar el texto. Y eso es porque, a pesar de la aparente naturalidad con la que se narra, por dentro hay un buen trabajo realizado ahí que hace que el texto fluya de arriba abajo con mucha rapidez y mucha fuerza. Fijaos en el ejemplo. La tierra de esa colonia es dura, como si tuviera miedo a abrirse. Cuesta cavar las zanjas. Allá en el pueblo, en cambio, es pura tierra suelta. Cuando le envenenaron al negro, apenas si le tomó media hora, y eso que era un perro grande. Ahí la tierra se abre fácil y se cubre rápido. Si alguien busca la tumba del negro, ya ni se ve dónde quedó. Acá, en cambio, es tierra dura, pero el Ray y él hacen buen par.
Fijaos cómo ha pasado del aquí y ahora, de la tierra dura de este lugar que cuesta de cavar, cómo ha ido a la tierra blanda de su pueblo, cómo de ahí ha pasado al perro, cómo ha vuelto otra vez a través de la tierra al aquí y el ahora para terminar con su amigo Ray, con el que hace tan buen par. Ese ir y venir está muy bien hecho. ¿Y ese narrador que tiene esa voz, que es la que articula el texto, es un narrador protagonista? Pues sí, es un narrador protagonista. El personaje de Juan es el que tiene el conflicto, cobrar esa paga. Pero si os fijáis, ese protagonismo es que está hecho de una manera muy peculiar, porque ese personaje en realidad casi no aparece o no es el centro tampoco del texto, ¿no? Sino que está muy repartido entre el resto de los personajes, entre el güero, entre el Ray, entre ese niño que les acompaña. Casi el protagonista es la cuadrilla, ¿no? Sí. Y además esos personajes están muy bien caracterizados. Con esa descripción que hace al principio cuando que van en la furgoneta. Por cómo hablan, por cómo dicen, sí, por cómo se ayudan. Enhorabuena, Arúgula Crispada, porque en 1000 palabras nos has hecho un espacio, un tiempo, una realidad dura, con mucha ternura y con mucha fuerza. La verdad es que nos ha emocionado. Enhorabuena. Enhorabuena. Si queréis echar una mano al proyecto de Cómete la sopa Kafka, que de verdad que lo agradecemos un montón, aunque parezcan palabras vacías, podéis darle aquí al botón de suscribir. Y si queréis ver otros vídeos de Cómete la sopa Kafka, algunos de talleres y otros de análisis de libros y tantas otras cosas, podéis pulsar por aquí. Chao. Chao. ¿Vas a decirlo todas las veces? Todas las veces. Que yo creo que ya si lo dices una vez. Todas las veces. No hace falta repetirlo todas las veces. No está pagado, no está pagado.